ustedes que apenas estoy conociendo y los que ya conozco y ando conociendo más y más. Es una bendición tener los hermanos en Cristo, personas a quienes están interesados en el Evangelio, en la obra de Dios. Así es que si tienes tu Biblia, esta mañana vamos a ir a Esdras capítulo 4 y versículo 3. Y en aquel versículo es donde vamos a estar basando la lección. En Esdras capítulo 4 y versículo 3. Y otra vez aprecio muchísimo la invitación. Hermano Asael y Rogelio hacen un buen trabajo. Y aprecio mucho que me tenían en mente cuando estaban planeando. Y respeto mucho a los otros hermanos quienes están predicando en esta conferencia. Y admiro a los hermanos que están predicando en esta conferencia. Así es que muchas gracias. Y últimamente doy gracias a mi Dios por cada vez que me da la oportunidad de predicar. Estoy muy agradecido por todo lo que tengo y también por la obra de la Palabra Publisher. Hay también otras obras que hacen a este tipo de ministerio como Alvarenga Publicaciones, Worldwide Spanish Literature Ministry también. Creo que hay una más allá de afuera. Entonces hay que orar, hermanos, por ellos, estos ministerios que se están esforzando en promover la sana doctrina para que llegue a las almas perdidas y también a los cristianos a quienes necesitan el esfuerzo espiritual, necesitan más conocimiento de la palabra de Dios. Aquí en Esdras capítulo 4 y versículo 3 sabemos que obviamente hay muchas frases poderosas del Antiguo Testamento, pero me interesó mucho este versículo, este tema, porque cuando vemos la historia, el contexto, diferentes cosas en el libro de Esdras y también la historia de la simiente de Abraham, vemos muchísimo que podemos aprender y aplicar a la vida de cada uno de nosotros. Vamos a leer Esdras capítulo 4 y versículo 3. La Biblia dice: Zorobabel, Jesuá y los demás jefes de casa paternas de Israel dijeron, y ahí está arriba, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces lo que vamos a hacer primeramente, hermanos, es mirar un poquito el contexto, no el contexto inmediato de Esdras capítulo 4, pero el contexto del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, la simiente de Abraham. Vamos a ver un poquito el contexto de ellos con respecto a la comunión. Porque es mi posición de que un estudio de Esdras capítulo 4 y también, como mencionó el hermano Luis Rodríguez ayer, que un estudio de Esdras 4 y también capítulos 9 y 10 es un estudio de la comunión con el mundo y el pueblo de Dios. Sabemos que el pueblo de Dios, la simiente de Abraham, batallaba mucho con ese pecado, de tener comunión con el mundo, de estar en matrimonios con otras naciones, a pesar de los mandamientos de Dios. Ellos desobedecieron y resultó en su pecado y apostasía, en la cautividad, en su castigo y muchas terribles consecuencias. Entonces, el estudiar Esdras 4 sí es estudiar la comunión, especialmente cuando vemos lo que ha pasado antes de este versículo de Esdras capítulo 4 y versículo número 3. De todos los problemas grandes de Israel, de simiente de Abraham, si vemos la historia que falta de conocimiento o falta de respeto a los mandamientos de Dios, especialmente los que pertenecían a la comunión, es lo que causó muchos de sus problemas y lo que más adelante resultó en su pecado y apostasía y castigo en la cautividad. Entonces, desde Génesis, y si usted tiene el libro, y espero que sí, puede ver que hay muchas referencias en esa parte del escrito que se refieren a los pasajes desde Génesis y adelante hasta Esdras, donde el pueblo de Dios sí batalló con las leyes de comunión. Batallaron en respetar las leyes de Dios acerca de la comunión y relaciones con otras naciones en matrimonios y cosas así. Pecaron bastante y la mayoría del tiempo comenzó con su decisión de tener una amistad con el mundo, tener una amistad con naciones
de idolatría, de pecado. Vemos muchos de sus problemas, la mayoría, yo diría que fue por la decisión primeramente de tener una amistad con el mundo. Y lo mismo aplica para nosotros. Sabemos claramente que cuando alguien toma la decisión de ser un amigo del mundo, van a ser un enemigo de Dios, ¿verdad? Santiago 4:4. Entonces, comenzando en esa decisión que yo voy a ser un amigo del mundo, en ese mismo momento soy enemigo de Dios y soy enemigo de todo de lo que Dios quiere. Entonces, y sabemos que hay mucha Biblia que habla de los problemas de la simiente de Abraham, el pueblo de Dios, Israel. Y lo que yo quiero enfatizar mucho en este tiempo es que no podemos adecuadamente apreciar las palabras de Zorobabel y los demás líderes en aquel tiempo si no entendemos realmente el contexto del pueblo de Dios, de Israel, acerca o concerniente a la comunión. Entonces sí, es importante primeramente conocer que el pueblo de Dios batalló con ese pecado. Eso fue una gran tentación para ellos y sufrieron muchos por causa de su pecado. Entonces, más que todo, porque yo voy a decir la palabra comunión durante la lección mucho, y es importante que sabemos lo que significa la palabra comunión, y tengo más información en el libro, ¿verdad? No tenemos todo el tiempo en el mundo para estar exponiendo todo lo que queremos decir. Así es que si usted tiene el libro, y espero que sí, o si usted quiere comprar el libro, ahí está afuera, puede hablar con el hermano Rogelio y le ayudaría. Ahí está la mesa donde está el libro de la conferencia. Hay más información de lo que yo voy a poder decir en los minutos que tengo. Pero primeramente, más que todo, ¿qué significa la palabra comunión? Y si vemos diferentes pasajes como Hechos capítulo 2, versículo 42, o Amós 3:3, vemos diferentes cosas, diferentes aplicaciones, diferentes ideas que da Dios por medio de su palabra, que nos da una definición bíblica de la palabra comunión. Porque tristemente lo que yo he visto en predicadores y también en cristianos, en muchos cristianos, generalmente es cuando están estudiando palabras de la Biblia, lo que van y lo que hagan es que agarran un diccionario actual y ven la definición y creen que esa es la definición bíblica. Por ejemplo, si usted mira en un diccionario la palabra fe, no le va a dar una definición bíblica, le va a dar una definición más o menos diciendo que es una creencia fuerte, a pesar de que la persona sabe que no tienen la evidencia para aprobar su creencia. Y obviamente sabemos, muchos de nosotros, espero que todos sabemos que la palabra fe, eso no es su significado, que se significa algo mucho más diferente. Entonces, también cuando estamos estudiando la palabra de Dios y significados de palabras, hay que entender que la definición debe de ser la definición bíblica y no la definición actual, porque el significado de palabras cambia y ha cambiado mucho y va a seguir cambiando. Entonces hay que mirar la palabra de Dios primeramente cuando estamos tratando de estudiar diferentes palabras, porque la Biblia da sus propias definiciones. La palabra comunión, si usted vaya a Hechos 2:42, es la palabra en griego koinonia. Y la palabra koinonia significa comunión, compañerismo, participación en común. Básicamente, si vemos diferentes versículos, es participar o trabajar juntamente con alguno o con algunos hacia una meta, hacia la misma meta. Amós 3:3. Si usted ve en su Biblia, la palabra de Dios dice en Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. O también Hechos 2:42, muchos de nosotros lo podemos citar. Yo predico en inglés normalmente, entonces los versículos que tengo memorizados en inglés no las tengo todas en español. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra comunión en Hechos 2:42 es koinonia, significa participación en común hacia una meta. Significa que dos están de acuerdo de dónde van a andar, dónde van a caminar al mismo lugar, y están de acuerdo. Así es que eso es la comunión. Eso es
participación mutua, que están de acuerdo qué es la meta. Entonces, entendiendo eso, cada vez que yo menciono la palabra comunión, hay que tener eso en mente, porque muchas veces hasta hermanos en Cristo tienen el significado incorrecto de la palabra comunión y tratan de enseñar o decir cosas que la Biblia no enseña o dice, porque tienen la definición incorrecta de la palabra comunión. Entonces, cuando vemos más adelante, no se olvide el significado de la palabra. Entonces, ahorita lo que vamos a enfocar antes de ver la sabiduría de Zorobabel y los demás jefes en Esdras 4, vamos a enfocar en la importancia de saber el contexto de la historia del pueblo de Dios, concerniente a la comunión. Es importante porque si no entendemos la historia del pueblo de Dios, no vamos a poder adecuadamente otra vez apreciar las palabras de Esdras 4 y versículo 3. Si usted tiene su Biblia, vaya a Oseas 1 y versículo 2. Oseas 1, 2. Porque como dije en los primeros minutos, que la decisión de tener amistad con el mundo causó muchos de los problemas de Israel. Y en Oseas 1:2, más en el fin del versículo, la palabra de Dios dice: la tierra fornica, apartándose de Jehová. La comunión con el mundo llevó el pueblo de Dios a la fornicación. Pero no solamente la fornicación física, literal, pero también la fornicación espiritual. Y eso es lo que Oseas 1:2 está diciendo, que la tierra fornica apartándose de Jehová. Por sus pecados y iniquidades se han separado, han tomado la decisión de entrar en fornicación, pero espiritual. Sabemos lo que dice Isaías 59, 1 y 2, que nuestras iniquidades nos separan de Dios, ¿verdad? La fornicación espiritual nos separa de Dios. Entonces, entendiendo la infidelidad de Israel, que les llevó a la cautividad, donde sufrieron por 70 años, donde muchos de ellos, como dijo el hermano ayer en su lección, que muchos murieron en la cautividad, fueron afligidos, sufrieron tanta aflicción y tiempo de tribulación, esos 70 años, ahora han salido de la cautividad. Estamos en el libro de Esdras, y antes que Esdras llegó, estaba Zorobabel en la tierra prometida. Estaba Zorobabel con la meta, con los siervos de Dios, para otra vez edificar la casa de Dios, el segundo templo, como decimos muchas veces. Entonces, si usted vaya a Esdras 3, versículos 10 y 11, vería allí que en versículos 10 y 11 que pusieron la fundación del templo y adoraron a Dios después que había puesto la fundación del templo. Y Esdras 3 y versículo 11 dice: y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Otra vez, versículo 11: porque Él es bueno, dijeron. Por eso estaban alabando a Dios, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Ellos entendieron en este momento, aquí en este capítulo 3, que para siempre es el misericordia de Dios. A pesar de su apostasía, a pesar de los 70 años en la cautividad en Babilonia, ellos entendieron que después Dios siempre tiene misericordia para con nosotros. Entonces, ellos entendiendo eso, estaban muy gozosos, y entendemos por qué. Tenían muchas razones para estar gozosos. Entonces, vemos el gran gozo del pueblo de Dios. Vemos qué tan bonito momento, qué hermoso momento tenían aquí, viendo la fundación del templo. Y luego llegamos a Esdras capítulo 4, versículo 1. Lee conmigo Esdras 4:1. La Biblia dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, de Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron:
edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Sargón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Y luego otra vez llegamos al versículo 3. Zorobabel y los demás dijeron no. Otra vez, no nos conviene edificar casa de nuestro Dios con vosotros, ¿verdad? Nosotros solamente vamos a participar en esa obra. Nosotros solamente. Y como explicó mucho el hermano, ayer el hermano Rodríguez, acerca de una idea similar, vemos en Esdras 9 y en Esdras capítulo 4. En el capítulo 4 vemos que por la primera vez que un líder y que el pueblo de Dios dijeron que no a la oportunidad de tener comunión con el mundo. Vemos que ahora, después que salieron de la cautividad y llegaron a la cautividad por su pecado, por su apostasía, comenzando con su decisión de tener comunión con otras naciones, y otra vez hay muchas referencias en el escrito, en el libro que usted puede ver. Después de todo eso, después de la cautividad, ahora vemos evidencia que ellos aprendieron de la lección, que ellos aprendieron de sus errores, que entendieron que después de sus consecuencias, que las consecuencias fueron porque primeramente ellos tomaron la decisión de tener comunión con el mundo. Entonces aquí en Esdras capítulo 4, si vamos a apreciar adecuadamente las palabras de Zorobabel, debemos tener en mente tantas decisiones, tantas oportunidades tenía la simiente de Abraham para decir no a tener comunión, amistad con el mundo, pero vemos tantos ejemplos en el Antiguo Testamento que ellos dijeron que sí. Que Salomón, ¿verdad? En Primero de Reyes 11 y 12 vemos que él tenía esposas, ¿verdad?, de otras naciones. Ellas alejaron su corazón, ¿verdad?, de Dios. Vemos Lot, ¿verdad? Él tomó la decisión de irse a aquellas ciudades, a aquel lugar donde Dios más adelante destruyó. Vemos tantos ejemplos en el Antiguo Testamento de personas no haciendo la voluntad de Dios y resultando en su comunión con el mundo. Entonces aquí son palabras poderosas, son palabras que resuenan, porque ya vemos un líder muy grande de Israel diciendo no a la comunión con el mundo. Por eso las palabras son tan poderosas e importantes, porque por la primera vez que vemos en la Biblia ya están diciendo que no. Muchos líderes están diciendo que no. Sabemos obviamente que habían fieles antes de Zorobabel, pero vemos en la historia de la simiente de Abraham muchas veces que la gran mayoría se apartó de Jehová, se apartó para unirse con el mundo. Entonces ahora vemos Zorobabel y los demás y dijeron no nos conviene. Es interesante esa frase, no nos conviene, porque en el hebreo hay una distinción diferente. Ellos no tomaron la decisión de no trabajar con ellos por conveniencia. Es más, el hebreo original da la idea da la idea que dice: no es posible que podamos trabajar con ustedes, no es posible que podamos edificar casa a Dios con ustedes. Eso, las palabras se dan más a esa manera de decirlo, que no podemos hacerlo porque nosotros somos la simiente de Abraham, nosotros somos judíos, nosotros somos el pueblo de Dios y ustedes están en el mundo, ustedes están en pecado. Entonces no es posible que podamos colaborar con ustedes, no es posible que podamos trabajar junto con ustedes, porque ustedes no sirven a Dios y nosotros sí lo hacemos. Entonces las palabras de Zorobabel son muy poderosas, y sabemos que en este tiempo, en Esdras capítulo 4, no iba a ser la última vez que batallaron con ese pecado, como predicó el hermano ayer en Esdras 9 y también en Esdras capítulo 10, que ellos ya pecaron otra vez. En ese pecado se casaron con mujeres de otras naciones, pero Esdras más adelante erradicó el problema, ¿verdad? En Esdras capítulo 10. Entonces, siguiendo más adelante, Esdras capítulo 3, no nos conviene edificar con vosotros casa
a nuestro Dios. Grandes palabras, grandes palabras. Y en los últimos minutos quiero ver 3 ideas. No es un sermón si no tienen 3 ideas, ¿verdad? Quiero ver 3 ideas, 3 cosas que vemos en el texto implícitamente, que las palabras de Zorobabel indican ciertas cosas, indican que él tenía sabiduría, conocimiento y respeto para la palabra de Dios, para sus mandamientos. Vamos a ver 3 ideas en los últimos minutos. La primera cosa, que usted y yo no debemos y no podemos, si somos cristianos fieles, colaborar con los que no tienen a Dios. No podemos tener comunión o participación mutua con los que no están obedeciendo a Dios. Y la Biblia, hermanos, enseña esto bastante. Hay bastantes versículos y vamos a ver algunos de ellos que la Biblia enseña esto. Es una enseñanza muy clara, pero tristemente es una enseñanza que muchos, como el pueblo de Israel y muchos hoy en día, no están obedeciendo. Primero vamos a ir a Éxodo 34. Éxodo 34 y versículo 12. Este versículo perteneció a los judíos en aquel tiempo. Era una advertencia, había muchas. En Josué 23 también había otra advertencia. Pero Éxodo 34 y versículo 12. La palabra de Dios dice: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Entonces Dios dijo: guárdate de hacer alianzas con ellos, porque van a hacer que ustedes pecan, van a hacer que ustedes se tropiezan, ¿verdad? Que se caigan de su fidelidad y llegan a la infidelidad. Muchas veces Jehová dijo a sus hijos que se guarden de tener alianzas, comunión, amistad con el mundo, con las otras naciones, y no prestaron atención o no prestaron respeto a las palabras de Dios. No obedecieron. Y ahora nosotros tenemos 2 de Corintios, versículo 4 y versículo 15 también. Usted puede ir a 2 de Corintios 6, versículos 14 y 15. 2 de Corintios 6, 14 y 15, la Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Entonces aquí el argumento lógico, Pablo deja en claro que comunión entre un fiel y comunión entre un perdido o infiel no es posible. No es posible que un fiel puede caminar a este lugar y un infiel puede caminar a esta meta también. Y la meta, obviamente, si yo soy un cristiano fiel, es el cielo, ¿verdad? No es posible que un infiel puede ir al cielo, ¿verdad? Tiene que ser un hombre fiel, tiene que ser una persona fiel. Apocalipsis 2:10 claramente lo enseña. Entonces Pablo está dejando en claro aquí que no podemos unir el cristiano con el mundo. No podemos unir el templo de Dios con los ídolos, que simplemente no es posible. Muchos lo tratan de hacer, pero no es posible. El cristiano que trata de unirse con el mundo ya no es un cristiano fiel. Y la Biblia simplemente en pasajes como este lo enseña. Es imposible hacerlo. Otro pasaje es el 2 de Juan 9 al 11. Y vamos a ver 2 de Juan 9 al 11, porque lamentablemente muchos miembros de la iglesia quieren comunión con los que no perseveran en la doctrina. Muy triste ver a hermanos que están en comunión, están tratando de participar mutuamente y lo están tratando de hacer con personas que simplemente no se arrepientan, con personas que ya no predican sana doctrina y no van a parar de predicar falsa doctrina. Y hay cristianos que tratan de actuar como si todo está bien con ellos y tratan de decir diferentes cosas, pero la Biblia dice aquí en 2 de Juan 9 al 11: cualquiera que se extraña y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese
sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Hermanos, la Biblia es clara en este punto. Pero hay personas, y yo los he oído, que cuando están tratando de defender su decisión de tener comunión con personas que están en pecado por predicar la falsa doctrina, dicen, no, nosotros nomás queremos amar, no queremos que haya dificultades, nosotros nomás queremos que todo sea bien, que todo esté bien, entonces nomás estamos con ellos porque nomás queremos amar. Y tratan de usar la palabra amor y dan una definición incorrecta para dar una excusa por su decisión pecaminosa. Es muy triste ver personas haciendo eso, porque sabemos que si realmente amamos a una persona, Gálatas 6, versículos 1 y 2 va a estar en nuestra mente, siempre tratando de restaurar al perdido, al que está en pecado. Sabemos que Romanos 16, 17 y 18 nos va a decir claramente que el que está enseñando algo que Dios no quiere que él enseñe, algo en contra con la doctrina, que debemos hacer ciertas cosas, ¿verdad? Que debemos defender lo que la Biblia dice, debemos estar siempre predicando la palabra de Dios y entendiendo lo que debemos hacer cuando alguien no lo está haciendo, especialmente alguien que está dentro de la iglesia. Segundo de Timoteo 4, 2 y al versículo 5 también enseña eso. Tristemente, personas no aprenden del ejemplo de Zorobabel en saber que no debemos y no podemos, si somos cristianos fieles, colaborar con los que no tienen a Dios. La segunda cosa que vamos a ver, comunión con los que no conocen a Dios, siempre nos influirá para mal. Siempre. Y otra vez, otra enseñanza que la Biblia simplemente enseña, claramente enseña. Dios nos ha dejado estas cosas en claro, que comunión, amistad con el mundo sí nos va a influir siempre para mal. El primer pasaje que podemos ver es 1 de Juan 1 y versículo 7. 1 de Juan 1 y versículo 7, hablando que si estamos nosotros, si andamos en la luz. La Biblia dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, si usted y yo andamos en luz, tenemos comunión con Dios y los cristianos. Simplemente la Biblia lo enseña. Entonces, cuando vemos otros pasajes como Santiago 4:4, que amistad con el mundo es enemistad con Dios, o 1 de Corintios 15 y 33, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y la palabra conversaciones no se refiere solamente a lo que decimos, pero relaciones entre personas, asociaciones, mejor es la palabra, asociaciones entre un cristiano y alguien quien está en el mundo. La Biblia deja en claro esa verdad, que comunión con el mundo va a cambiar mi carácter aquí en la tierra, y también va a cambiar mi hogar en la eternidad, mi morada eterna. Que no solamente me va a cambiar aquí, pero va a cambiar mi destino eterno. Y hay que tener eso en mente, hermanos, porque muchos, hablando de estas enseñanzas, no las aceptan. La persona que tiene comunión con el mundo va a cambiar, y va a cambiar no solamente aquí, pero también en su morada eterna. Zorobabel dijo no, porque él tenía en mente el pasado de Israel, y me gusta esa idea, porque cuando nosotros que hemos obedecido el Evangelio y sufrimos y también batallamos con la tentación, cuando estamos tomando las decisiones, hay que tener en mente mi pasado. Usted debe de tener en mente su pasado y tantas consecuencias que resultaron por su pecado. Eso me da motivación para no pecar más. Eso me da motivación para vivir una vida santa. Saber dónde me llevó el pecado en el pasado, dónde me llevó Satanás en el pasado. Yo quiero ir donde Dios quiere que yo esté, no el pecado y no Satanás. Zorobabel pensó en el pasado. Él conoció por seguro, saliendo de la cautividad, el pasado de la simiente de Abraham, y eso tendría que ser una de las razones porque él dijo no.
no nos conviene edificar con gozo de los casa nuestro Dios. Nosotros solamente lo vamos a hacer porque nosotros solamente estamos sirviendo a Dios. No podemos unirnos con ustedes. La tercera cosa, a pesar de las consecuencias, decir no a comunión con el mundo es la decisión correcta. Siempre. A pesar de las consecuencias, decir no a comunión con el mundo es la decisión correcta siempre, cada vez, a pesar de las consecuencias. Porque después, si usted sigue leyendo Esdras 4, va a ver que estas personas que trataron de unirse con el pueblo de Dios llegaron a hacer que la obra para ellos sea más difícil. Llegaron a tratar con el rey para parar la obra de la construcción, de la edificación del templo. Entonces, para ellos, Zorobabel diciendo que no, sufrieron las consecuencias de decir que no al mundo. Y nosotros lo sabemos también, y hay mucha Biblia que lo enseña, que nosotros cuando decimos que no al mundo, hay consecuencias. Siempre va a haber consecuencias. Consecuencias buenas, bendiciones de Dios, y consecuencias difíciles. Es el sufrimiento que a veces vemos cuando decimos que no al mundo. A veces hacer lo correcto sí trae dificultades, pero sabemos que nuestro Señor, nuestro ejemplo de sufrimiento y obediencia, Hebreos 5, 8 y 9, vemos que en Mateo 5, versículos 10 al 12, que Jesucristo no dijo tal vez van a sufrir por hacer lo correcto, pero Jesucristo dijo sí va a pasar. Sí va a pasar. Mateo 5, lee conmigo. Mateo 5, versículos 10 al 11. Mateo 5, 10 al 11. La palabra de Dios dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Note, hermanos, cuando pasa, no si tal vez pasa, o pasa a algunos y algunos sí, algunos no. Cristo dijo, ¿cuándo pasa? Bienaventurados, versículo 11, sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cristo dijo, ustedes no son los primeros que van a sufrir. Ustedes no son los primeros que por causa de la justicia van a ser maltratados. Tenga el pasado en mente. El cristianos del pasado, los hermanos, los profetas del pasado. Hay que tener ellos en mente, porque para muchos el camino más fácil es el camino correcto. Pero sabemos pasajes como Proverbios 14:12 enseña que a pesar de que para un hombre hay caminos que para ellos les parece recto, ¿verdad? Pero su fin es camino de muerte. Entonces para nosotros, si hay un camino que nos parece lo más fácil, lo más recto, hay que buscar primeramente cuál es el camino que Dios quiere que yo andara. Entonces Proverbios 14:12, a Mateo 7, 13 y 14, ¿verdad? Que el camino a la vida eterna es un camino difícil, no es el camino más fácil. Y tristemente hay personas que para mí, mi decisión va a ser tomar el camino más fácil a la eternidad. Quiero hacer el menos trabajo, quiero dar el menos esfuerzo, prestar el menos atención, pero también quiero llegar al cielo. No puedo aguantar 60 minutos en el domingo, pero quiero estar en la eternidad con Dios a un día. Qué interesante, ¿verdad? Que personas quieren haciendo menos trabajo, pero quieren la más grande bendición, una morada eterna con Dios. Entonces, entendiendo todo eso, sabemos que nosotros, teniendo pasajes como Romanos 8:18 en mente, de sufrimiento, que cuando Pablo dijo, vamos a ir a Romanos 8:18 y leerlo juntos, porque son palabras poderosas y palabras que nos ayudan mucho cuando estamos sufriendo. Pablo dijo, pues tengo por cierto, por seguro, por cierto tengo que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si es para Dios, hermanos, vale la pena. Si es para Dios, vale la pena. Cada
sufrimiento, cada tribulación, si es para Dios, vale la pena porque tenemos el cielo que nos espera. Nuestra ciudadanía está ¿dónde, hermanos? Filipenses 3:20, ¿verdad? Entonces, si es para Dios, siempre vale la pena. Predicadores, a ustedes que están aquí, el camino más fácil a veces es no enseñar, no predicar temas controversiales. Pero sabemos que ese camino no es el camino de Dios. Hay que predicar todo el consejo de Dios, ¿verdad? Hechos 20:27. Y también todos los cristianos, para ellos a veces el camino más fácil es no enseñar a los perdidos en su familia porque saben que se van a ofender o el tiempo se va a poner en una situación incómodo. Pero sabemos que el camino que Dios quiere, el camino que agrada a Dios, es nosotros quienes estamos hablando la verdad en amor. Efesios 4:15. Entonces, si es para Dios, cada sufrimiento vale la pena. Nada detiene el cristiano fiel. El cristiano fiel va a obedecer a Dios siempre. Entonces, hermano, en conclusión, el decir no al mundo no es fácil, trae sufrimiento, dificultades, pero siempre es la decisión correcta, bíblica, la decisión que agrada a Dios. Zorobabel, los demás líderes en aquel tiempo entendieron que comunión bíblica es solamente entre los hijos de Dios, que comunión con el mundo siempre influirá al cristiano fiel para el mal, y también decir no a la comunión sí es difícil y va a traer dificultades, pero si es para Dios, todo va a estar bien. Lo sabemos por seguro. Doy muchas gracias a Dios y también por los hermanos que se han esforzado en esta conferencia, porque yo he sido muy bendecido hasta este punto, y sé que durante el día voy a seguir siendo bendecido por las lecciones y también por conocer más pasajes del Antiguo Testamento donde vemos tantos buenos ejemplos. Si hay algo con lo que podemos ayudarle espiritualmente, físicamente, por favor háganos saber mientras estemos juntos cantando